Continuamos, ¿verdad? Entonces, nosotros dijimos de que tenemos acá, en la número 21 dice rellenar en los espacios en blanco, ¿sí? Solamente permítanme, voy a arreglar un poquito esto de acá, ¿verdad? Solamente permítanme, ok, lo dejamos acá, ay, Dios, ok, permítanme, ok, ahí estamos, lo voy a poner un poquito más cerca, ahí estamos. Dejo el Paint por lo mismo de que pues a veces se hacen diagramas, ¿verdad? Entonces, pero por el momento no tenemos ningún diagrama, así que no importa, ¿verdad? Solamente vamos a continuar. Entonces dice aquí, rellenamos los espacios en blancos. Un programa debe manejar o declarar, y eso ya las tendríamos que saber, checked exceptions, ¿sí? Puede ser B o D, ¿verdad? Checked exceptions. Y cuáles nunca debemos manejar, pero que sí se puedan. Entonces sería javalan.error. Entonces B sería la correcta. La 22 dice que cuál es el resultado de compilar y ejecutar la siguiente aplicación. Entonces es lo que yo les decía, ¿verdad? Que en este caso es como un poquito complicado, ¿verdad? Pero vamos a ver. Si nos damos cuenta, por ejemplo en la 22, si quieren mejor lo voy a copiar. Sí, mejor lo voy a copiar completo en un texto de Sublime para que así lo podamos ver un poco mejor, ya que en este libro es un poquito más como difícil por las divisiones, ¿verdad? Entonces, solo lo voy a ordenar rápido. Public class, Citadel es la clase que nosotros tenemos que tener. Public void, open drawbridge, try, un throws, un catch, throws, finally, throws, finally, por static void main, Citadel, ahí estamos. Citadel sería la clase, ¿verdad? Entonces vamos a poner citadel.java. Entonces vamos a analizarlo aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, vamos a poner acá lo que es en este caso sería como la herencia, digamos, ¿verdad? Entonces, primero sería exception. Abajo tendríamos Castle under Siega exception y hasta abajo Night Attack exception. Entonces sabemos de que esta es una subclase de esta y esta es una subclase de esta. Entonces, sabiendo eso, tenemos la clase Citadel. La clase Citadel tenemos un public void open drawbridge. Arroja una runtime exception. Como las runtime exception no hay problema de que se declaren o se manejen, no hay problema para el main para poderla manejar, ¿verdad? O ejecutar. Entonces, adentro de este open drawbridge nosotros tenemos un try, un catch y un finally. El try nos dice de que están arrojando una night attacking exception. Esto es esto que está aquí arriba, que se hereda de Castle under Siege y que se hereda de exception. Entonces quiere decir de que esta excepción cae aquí. Después arrojan adentro del catch una class cast exception. Entonces antes de que esto termine en el stack trace se genera el finally. Entonces finally tira una nueva Castle under Siege exception. Entonces, Castle under Siege exception no se está manejando en Open Drawbridge, ni tampoco se está declarando aquí en Open Drawbridge, ni tampoco se está declarando en Main, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Es porque Castle under Siege exception es una subclase de exception, concierne a lo que se hizo acá, ¿verdad? Entonces, todas las que sean de tipo exception o verdad que sean un checked exceptions, que sean checked exceptions, se tienen que declarar o manejar. Entonces, como no se maneja ni se declara, es aquí en Q2 donde va a dar un error de compilación.
no de ejecución, porque cuando se compila se verifica si esas checked exception están siendo manejadas o declaradas, ¿verdad? Pues entonces por esa razón, y si nosotros, por ejemplo, vamos a limpiar pantalla, le vamos a dar javac, es Citadel, ¿verdad? Citadel, vamos a darle citadel.java y bueno, se compila el programa, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, nos tira error en Q2, ¿verdad? Q2, línea 10, es exactamente línea 10, Q2, por lo mismo que dice acá. Dice, debe ser la class undersea exception, debe ser capturada o declarada, porque si no ve, tira un error, y es un error de compilación, no de ejecución, ¿verdad? Entonces, regresando al libro, ¿verdad? Sabemos de que es por Q2, ¿verdad? Es por Q2. Entonces, Q2 acá. La 23 dice, si una excepción tiene distintos match de 2 o más catch blocks, o sea que si los catch blocks son iguales, ¿cuál es el catch block que se ejecuta? Por ejemplo, por decirles un ejemplo en el código anterior, nosotros tenemos acá un catch, ¿sí? Un catch exception, ¿verdad? Entonces imaginémonos que tenemos 3 más del mismo tipo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Verdad? Es un ejemplo, no lo voy a hacer de nada. ¿Cuál se tomaría? ¿Este o este? En realidad la respuesta es fácil. Se agarra el primero que machee en la ejecución. 24 dice acá, ¿cuál es la salida de la siguiente aplicación? Ok, si nosotros vemos acá, vamos a ver, este sí se puede hacer acá, es un poquito más corto. El paquete system es todo la clase computer, el public static void main, un try, un catch, public void compute, ¿verdad? Toda la cosa. Entonces veamos, dice aquí, public static void main, entramos en try dice que new computer.compute, este es este. Si ustedes se dan cuenta, cuando vamos a este método compute, dice de que arroja una exception. La exception, acuérdense, siempre se tiene que manejar o declarar. El método compute no la está manejando, sino la está declarando. Entonces, los que llaman a compute saben de que tienen que o manejar o declarar también esta exception, ¿sí? Entonces, digamos de que aquí nosotros podríamos pensar que tira un runtime exception y pues uno corre el resto del programa, pero tenemos que saber de que siempre que hay una exception, que es una check exception, se tiene que declarar o manejar donde lo llaman. Entonces, por eso aquí en el try están manejando, pero este tipo de exception, que es null pointer exception, que no es exception ni es una subclase de exception. Entonces, por esa razón es de que da error en este pedazo de acá, ¿verdad? Aquí es donde da el error, ¿sí? Es un error de compilación, no de ejecución. Entonces, por esa razón es de que sería de que no compila, ¿verdad? La C de aquí del 24. Y pues vamos a hacer también pruebas, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si se maneja y se ejecuta, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar el código, ¿verdad? Lo vamos a copiar todo, lo ponemos en Sublime, hacemos uno nuevo, ¿verdad? Compute, sería throws, public static void main, try, new compute, systemout.print, el catch adentro tiene un systema.print y un throw, ¿sí? Un throw, ok. Veamos acá, ok, veamos. Vamos a guardarlo como class computer, vamos a guardar computer.java. Vamos a ejecutar acá cls java computer.java. Ay, perdón.
puse una coma en vez de un punto. Entonces, si nosotros vemos acá, dice acá, ¿ve? De que la exception tiene que ser capturada o declarada, ¿verdad? En este método de New Computer Compute es cabal como lo analizamos en el libro. Ahora, si nos vamos un poquito más allá de la pregunta y queremos modificar este código para que pueda hacer algo y podamos ver qué pasa si movemos aquí o qué pasa si ponemos esa exception que está diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos hacer pueden ser dos cosas, ¿sí? Podemos darle aquí throws, ¿verdad? Throws exception, la estamos declarando, ¿verdad? Si la declaramos nada más, damos ya back, ¿verdad? Y ella compila, ¿verdad? Solamente con el hecho de poderla declarar. Entonces, vamos a ejecutarla, ¿verdad? Aquí, si nosotros nos damos cuenta ya que sí funciona, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que con esta pequeña modificación ya funciona. Entonces, bueno, se compila, ¿verdad? Compila. Hay que verificar qué pasa en el momento de ejecución. Entramos a try. Try lo que hace es un objeto anónimo y llama compute. Compute lo que va a hacer es de que va a arrojar una runtime exception. Las runtime exception no es necesario que ni se declaren o que ni se manejen, ¿sí? Entonces, esto va a generar esa excepción. El ping ya no va a ser ejecutado, ¿verdad? Por la excepción. Null pointer exception no es runtime exception, así que va a tirar un stack trace de runtime exception. Es lo más probable, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Y aquí está, ¿verdad? El stack trace de Java, runtime exception, error processing request, computer, pero es de runtime exception. Ahora, si me dicen a mí, bueno, pero ¿y qué pasa si nosotros podemos poner un catch de runtime exception? Bueno, si ponemos un catch aquí, ¿verdad? De runtime exception, lo que va a pasar es, si nosotros queremos ponerle un system.out.print adentro de esta exception, ¿verdad? Tendría que solamente tirar el mensaje fue capturado, ¿verdad? Si se dan cuenta, cada catch tiene, por ejemplo, aquí hay una aquí hay una pero no importa si se declaran en diferentes catch, ¿verdad? Eso no afecta, ¿verdad? Entonces le damos control S y veamos acá, lo compilamos nuevamente, lo vamos a ejecutar nuevamente y ahí solo aparece que fue capturada, ¿verdad? O sea, termina acá, ¿verdad? Entonces imaginémonos de que nosotros no tenemos esto, ¿verdad? Sino que estamos en el código anterior y queremos de que pues nos salga no el stack trace, sino que nos salga esta o sea, ¿qué hace esta Entonces, bueno, solamente entonces cambiémosle a null pointer exception por runtime exception, lo guardamos y limpiamos pantalla y hacemos todo de nuevo, lo compilamos y lo ejecutamos, ¿verdad? Para poder ver qué es lo que pasa. Y si se dan cuenta, lo que pasa es de que en el método compute arrojan runtime exception. Runtime exception cae en el catch, ¿sí? Cae en el catch. Entonces aquí dice de que imprimen POM, porque si lo imprimen, aunque se mire chiquito, pero está aquí, ¿verdad? Aquí está, POM, pero inmediatamente después de POM arrojan nuevamente la La es la referencia de esta exception que se capturó, que sería la misma que arrojó el método compute. Entonces, eso es lo que tendríamos, o bueno, si nos pasamos un poquito más de la pregunta, ¿verdad? Para poderlo modificar, eso es lo que tendríamos como resultado, ¿verdad? Pero, regresando a la pregunta 24, solamente pues sabemos de que no compila porque no se maneja ni se declara, ¿verdad? Entonces, la 25 dice, dada la siguiente aplicación, los valores de list han sido omitidos. Asumiendo de que el código compila sin ningún problema,
¿cuáles de los siguientes no es una posible salida para ejecutar esta clase? Muy bien. Estas son una de las más, no difíciles, sino de las más que les tiene que poner uno un poco más de análisis, porque uno puede llegar al resultado y al momento de ya entrar a cómo funciona la clase y todo lo que hace, a veces nosotros nos olvidamos qué es lo que nos piden, ¿verdad? Y aquí nos están pidiendo que indiquemos cuál no es una posible salida, o sea que tenemos que verificar cuáles son las posibles salidas y cuál es la que simplemente nunca va a ser una salida del código. Entonces, aquí tenemos solo voy a sacar el lapicerito, una clase pública attendance. Esta clase attendance, tenemos aquí un public static void main, tenemos new attendance.printTodayCount. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este public static void main es new attendance, hace un objeto anónimo, llaman a printTodayCount. Count es el método que está hasta aquí, ¿verdad? Tiene un for nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Primero, nosotros vemos de que hasta arriba hay un array, porque es un array, ¿verdad? Un array de tipo booleano, pero este tipo booleano, acuérdense que si es con una B mayúscula es de que estamos hablando del objeto wrapper de tipo booleano, ¿sí? Y dice de que la referencia es list y que han omitido el valor. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar este array? Bueno, digamos de que si analizamos el código que está dentro, tenemos de que siempre va a inicializarse en 0 count, va a ir de 0 a 10 y lo que va a ir es de que si list y el índice es true, va a ir aumentando. Si es false, no lo aumenta, termina de 1 a 10 y retorna el count, ¿verdad? Retorna count. Va. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar este booleano? Nosotros podemos ponerle un null. En este caso podemos ponerle también, como acuérdense que no es un booleano primitivo, por decirlo así, sino es un booleano de tipo wrapper, podemos agregarle podríamos agregarle una superclase con un cast, ¿verdad? Con un cast explícito. Y pues podríamos también ponerle un array que tenga menos de 10, ¿verdad? Menos de 10 index, ¿verdad? Que digamos tenga 5, ¿verdad? Y esto es, de una vez uno va viendo cuáles son las posibles salidas. Por ejemplo, si nosotros tenemos que boolean es null, así de una vez es null, ¿verdad? No hay nada. Y estamos utilizando index, estaríamos accediendo a un null pointer exception, ¿verdad? Una excepción. Si es super y estamos tratando de hacer un downcast, se estaría compilando, pero en ejecución daría un class cast exception. Y si agregamos un array también acá, pero que sea menor al número de iteraciones, que es 10, al momento, por ejemplo, si es 5, ¿verdad? Que es la mitad, al momento de que traten de acceder al index 7 o 8, pues va a dar un null pointer exception también. Entonces, en realidad, si se dan cuenta, ¿cuál no es una posible output? Null pointer exception puede ser impreso array index out of bounds, ¿verdad? Porque incluso se puede salir, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Si es un array de 5 y hace 10 vueltas, en la línea 6 ya se va a dar una exception. Y class cast exception porque podemos hacer un downcast o, por ejemplo, un cast a una clase que no es, o sea, que no tiene ninguna relación, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad sería ninguna de las anteriores, ¿verdad? La 26 dice de que nosotros llenemos en los espacios en blanco. Entonces, dice, la A significa un o una, por decirlo así.
ocurre cuando un programa hace recursividad demasiado profundo en un ciclo infinito. Cuando nosotros hablamos de recursividad, estamos hablando de que se itera a sí mismo hasta que llega a un tope, pero cuando no llega a un tope y no hay punto de retorno, esto itera hasta el punto de que genera un Stack Overflow Error, ¿sí? Sobrepasó la memoria. Entonces, Stack Overflow Error sería esta de acá, ¿verdad? Sería esta de acá. Podría ser B o D, ¿verdad? Omitiendo ya la A y la C. Y dice de que mientras que un o una ocurre cuando se refiere a un objeto no existente y se actúa sobre él. Entonces, la de abajo en realidad sería un null pointer exception, porque es como lo que hablábamos en esta parte, ¿verdad? Tenemos un null y estamos tratando de hacer un if acá, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es booleano. Entonces estamos tratando de ver si es falso o verdadero, pero estamos tratando de utilizar ese index que es null, ¿verdad? Y lo estamos tratando de usar como una condición. Entonces, por esa razón, es un objeto no existente aún y que se está actuando sobre él. Entonces, B sería la correcta. La 27 dice acá que cuáles de las siguientes no es una razón para agregar una checked exception en una firma de un método o en una signature de un método. Las checked exceptions sabemos de que se tienen que manejar o declarar sí o sí, ¿verdad? Como regla, como algo mandatorio, ¿verdad? Obligatorio. Entonces, dice que cuál es una, cuál no es una razón válida. Entonces, vamos a ver. Nosotros, dice la A, para forzar al que llama, al método, de que maneje o declare esas excepciones. Eso sí es cierto, porque si nosotros estamos manejando o más bien llamamos a un método que nosotros sabemos de que nos está indicando de que tira exceptions, checked exceptions, nosotros tenemos que manejarlas o declararlas. Entonces, A es una razón. La B dice para notificar al que llama los problemas potenciales que pueden haber. Eso también, porque si, por ejemplo, tenemos un IO exception, ¿verdad? Que es de la librería de inputs and outputs, y estamos indicando de que en el método pasa eso, entonces sabemos cuáles puedan ser los posibles problemas también, ¿verdad? La C dice para asegurarnos que las excepciones nunca causen que la aplicación se termine. En realidad, si se dan cuenta, nosotros nunca estamos seguros de qué forma va a agarrar el camino un programa así cuando estamos hablando de excepciones. Entonces, si nosotros declaramos una exception, es para las razones anteriores, ¿verdad? Pero no es para asegurar de que nunca se termine la aplicación. Y D dice de que para dar al que llama al método un chance de que se recupere de un problema. Eso también es cierto. Entonces la C es la correcta. La 28 dice acá, ¿cuál es la salida de la siguiente aplicación? Muy bien. Nosotros tenemos el paquete peculiar, tenemos acá la clase stranger, tenemos un public static void main y tenemos public static string get full name. Muy bien, entonces vamos a empezar de una vez, ¿verdad? El public static void main va a imprimir el método get full name. Get full name retorna una string. Entonces dice que estamos enviando Joyce y Hooper. Joyce y Hooper, pues en realidad estarían acá y estarían acá, ¿verdad? Entonces dice que cuando hace un try, el try lo que va a retornar es first name to string y last name to string. Si se dan cuenta, de una vez está retornando aquí, ¿verdad? Pero acuérdense que hay un finally y hay un catch, ¿verdad? Hay un finally y hay un catch.
Aquí hay un error de compilación porque finally tendría que ir abajo y catch tendría que ir arriba, ¿sí? Para que sea el orden adecuado. Por esa razón es de que no es ninguna de las anteriores, sería D. Pero ¿qué pasa si están correctamente hechas? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, de igual forma, ¿verdad? Vamos a copiar el código para poder así hacer las modificaciones necesarias y poder saber un poquito más allá de solo responder la pregunta. Entonces, en este caso, vamos a ver acá. Ok, perdón. Ok, polystatic string, un try, retorno. Ok, primero lo voy a ordenar y después voy a hacer las correcciones. Estamos... Ok. Entonces, este catch lo vamos a quitar acá y lo vamos a poner acá. Sí, perdón, lo vamos a poner acá. Sí, muy bien. Entonces, un try, un catch y un finally, ¿sí? Y ahí retorno. Entonces, lo vamos a guardar, public class stranger, control S. Vamos a darle acá, stranger S. Ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, aquí pues vamos ya analizando el problema ya con la corrección, ¿verdad? Aquí ya cambiamos catch y ya cambiamos finally. Entonces, siempre y cuando, ¿verdad? Aquí el public static void main mande cosas, ¿verdad? Va a caer en first name, en last name. Nosotros aquí tenemos un try que va a retornar firstname.toString y lastname.toString. Aquí en realidad hacen como que si estuviéramos poniendo de una vez explícitamente la string, ¿verdad? Simplemente va a imprimir Joyce y Hooper en este que está acá. Lo que pasa es de que se complica un poquito al momento de poner toString, ¿verdad? Porque uno no está muy acostumbrado a ver el toString. Bueno, pero en este tipo de exámenes es común que pongan cosas muy extrañas. Lo que pasa es de que toString es un método que se le ha dado un override por medio de la superclase object, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es una representación string de lo que estamos llamando a través del método. Entonces, toString lo que hace es convertir esto en una representación gráfica en string, que sería lo mismo, ¿verdad? O sea, first name sería Joyce. Entonces, firstname.toString va a dar como resultado nuevamente Joyce, ¿sí? De igual forma pasa con esto. Entonces, como aquí está retornando, ¿verdad? Aquí está retornando, quiere decir de que se va a regresar donde lo llaman. Pero ¿qué pasa con el catch y el finally? Entonces, acuérdense que siempre, antes de que el try, catch y esa estructura de manejo de errores se termine, siempre se va a ejecutar el finally. ¿Sí? Siempre se va a ejecutar el finally. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Vamos bueno, ya lo guardamos. cls java stranger.java. Vamos a ver java stranger. Y ahí está, miren, finish Joyce Hooper. ¿Por qué primero aparece finish? Porque antes de que retorne y se salga de ese método y se salga del try y que se salga de toda la estructura de el manejo de errores, se va a ejecutar el finally aunque no haya ninguna exception, aunque no haya ningún error. Entonces por eso primero se imprime finish y después ya retorna lo que tiene que retornar, ¿verdad? Que son los nombres Joyce y Hooper. Entonces eso es el resultado que tendríamos, ¿verdad? Haciendo esta corrección que está ahí, ¿verdad? Cambiando el finally en el catch y pues ejecutándolo y todo eso, ¿verdad? Entonces la 29 dice que vamos a llenar en los espacios. Nosotros vemos acá, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? El try statement, el try puede tener ¿cuántos finally block? Puede tener solamente 1, puede tener 0, pero hasta ahí, ¿verdad? O sea, o es 0 o es 1. Y con los catch blocks puede tener 0 también, porque puede ser un try y un finally, o puede ser
un try, un catch, catch y un montón de bloques catch y hasta de último un finally. Entonces en realidad sería un try statement has 0 or more finally blocks and 0 or more catch blocks. Sería la A. Solo voy a sacar mi lapicero, ok. Y la 30, ahí vamos a ver acá. Ok. La 30, si nosotros nos damos cuenta, es un poquito difícil de poder verificar el código y se va a ver muy pequeño, así que mejor lo voy a copiar, ¿verdad? De igual forma es válido. De todas formas, todavía son exámenes de práctica, ¿verdad? No es el examen, no es como una práctica del examen real, ¿verdad? Entonces no hay problema de que nosotros solamente por cuestiones de orden y visibilidad, ¿verdad?, podamos copiarlo acá. De igual forma, ni siquiera lo estamos compilando y ejecutando antes de poder deducir las respuestas, así que pues esto está bien también, ¿verdad? Entonces, solo permítame, lo voy a... Ok, entonces, clase doclinks, eso es lo que tenemos que guardar, doclinks.java. Ok, ahora... Bueno, entonces veamos qué es lo que pasa. Nosotros tenemos acá una clase abstracta que se llama doc, ¿sí? Esta está hasta arriba. Tiene un protector in count y tiene un método abstracto getDocies. Muy bien. Extiende doclinks, extiende a doc. Agarran una variable de instancia entera age. Tenemos un constructor doclinks in age, ¿verdad? This.age es igual a age, ¿verdad? O sea, esto, ¿verdad? Age es igual a age. Lo que hace simplemente es agarrar este argumento de acá y asignárselo acá. Simple. De ahí, getDocies es el que le hago un override. Público, público, entero, entero, el mismo nombre, misma signature, está excelente. Entonces, this.age sería este. Y count agarra el valor de este, ¿sí? Del que está arriba, ¿verdad? Entonces, public static void main dice de que hace una referencia de la superclase doc, asignándole un objeto de la subclase doclinks. Eso está bien. El 5 se va directamente acá y ese 5 se va a asignar acá. Y abajito sistema.print agarran la referencia y llaman a getDocies. getDocies lo que hace es dividir this.age, que sería el 5 que se mandó, dividido el count. Count es una variable de instancia, vemos de que ahí nunca se inicializa. Entonces agarra un valor default. Los enteros, el default es el 0. Entonces tendríamos una división 5 dividido 0. Eso sabemos de que da una excepción y específicamente sería arithmetic exception, ¿verdad? Entonces vamos a compilarlo, ¿sí? Vamos a compilarlo. Vamos a limpiar, ¿verdad? Pantalla, javac.links, java, ¿verdad? Aquí java doclinks. Y ahí está la excepción, ¿verdad? Arithmetic exception by 0. Entonces, en realidad, si nosotros no queremos esto, ¿verdad? En realidad no hay más que hacer en el código, no hay ninguna corrección que se le pueda hacer, más que hacer un tipo de condición para que no agarre esta excepción. Pero eso ya se sale totalmente de la pregunta. Ahí se podría poner un if y verificar si si count es 0, que la división no se haga y que salga otro tipo de mensaje, ¿verdad? Pero en realidad, si nosotros nos damos cuenta tal y como está el programa en el libro, sin hacerle ninguna modificación, entonces ahí daría de que el código compila perfectamente, ¿verdad? Nosotros vemos de que compila, ¿verdad? Pero al momento de ejecutarlo tira arithmetic exception, ¿verdad? Entonces D sería la correcta en el caso de la número 30, y con esa sección terminaríamos aquí, ¿verdad?